Bien, gracias damos al Eterno por estar celebrando un Shabbat más, sobre todo en este en particular que nos toca estudiar la Parashá Lej Lejá. Vamos a estar compartiendo un punto en particular de esta Parashá que está relacionada directamente con lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que está relacionado para ser un tzadik, un justo. Hay que vencer la mala inclinación, lo que está relacionado con el Yetzer Hara. Relacionado a esto va a estar el tema, sobre todo considerando lo que pasa con Abraham, la orden que Hashem le da de dejar su tierra, de dejar su parentela, eh, con un propósito, con una finalidad. Y nosotros a lo largo de la historia bíblica, a la historia de la Torá, nos damos cuenta qué es lo que ocurrió y por qué lo menciona de esa forma, porque era necesario, más bien dicho, de que él saliera de su tierra y así también de su parentela. De aquí donde en las aliyot que se estudian en este Shabbat en particular, bueno, nosotros en particular este año, el que es el 5783, cada año vamos a estar a lo largo de este año, más bien dicho, vamos a estar estudiando lo que es la primera aliyá, eh, y así sucesivamente vamos a ir en los próximos años que, que en verdad es sumamente interesante poder hacerlo de esa forma, para que podamos ir profundizando año a año, sobre todo en estos puntos que muchas veces los pasamos un poco más rápido, porque ver las siete aliyot claramente que es un estudio extremadamente largo. Y aquí, cuando estamos estudiando una aliyá por año, cada año más bien dicho, lo correspondiente a cada una de las parashot, creo de que podemos profundizar y se nos da el tiempo de profundizar un poco más. Pero en este estudio en particular vamos a estar hablando de algunos aspectos que nosotros extraemos de la parashá y es ahí en donde vamos desarrollando un tema que puede edificar la vida de cada uno de nosotros. Y parto con eso, relacionado directamente con la forma en que uno o la persona puede llegar a ser un sádico, un justo, y es ahí en donde se nos plantea una base directamente de saliendo, vencer de una mala inclinación. Es ahí en donde el mejor ejemplo que podemos ver es nuestro padre Abraham, por el hecho de que nosotros entendemos, sabemos cuál era, de dónde venía, cuál era su padre, qué es lo que hacía su padre. Venía de una familia de idolatría, estaba inserto en una sociedad en la cual existía la idolatría. Por lo tanto, es ahí donde podemos ver cómo el Eterno hace una obra milagrosa, maravillosa con alguien, sobre todo con nuestro Padre en particular, el cual oyó de Hashem, y no había oído antes de él y aún así creyó, y creyó de que era el Dios verdadero. Por lo tanto, es ahí en donde comienza la transformación de Abraham y es ahí en donde prácticamente vamos viendo la importancia que tiene para nuestro pueblo y sobre todo también para la historia en general. Entonces, dentro de esta parashá, cuando nosotros nos vamos al hebreo, nos vamos a encontrar con este término particular que es ojabrutá o mitutá. Cuando nosotros analizamos estos dos puntos en particular, claramente vamos a extraerlo de una forma más práctica para que de esa manera podamos entender de qué forma podríamos vivir este término que nos encontramos en esta paracha en particular. Entonces, si nosotros nos vamos al tratado de Ta'anit 23a, todo relacionado con el Talmud, al momento en que se nos enseña lo que es o Jabrutá o Mitutá, lo que nos está diciendo prácticamente es o amigo o muerte. En eso está relacionado. Está poniendo dos puntos en particular y es en donde la persona tiene que llevar a cabo una elección respecto a aquello. Y esto netamente está relacionado también, como ustedes pueden ver en la lámina, de poder entenderlo como un aspecto del compañerismo o la muerte, o la colaboración o la muerte.
Es ahí en donde vamos a ir entendiendo el concepto maravilloso del que podamos poder estar apoyándonos, apoyar al hermano, apoyar a quien comparte una misma fe y que de esa forma podamos ser siempre de una, estar en una posición de edificación y nunca de destrucción en la vida de los demás. ¿Ok? Entonces, en ese punto en particular, vamos a ir entendiendo también el hecho de que cuáles son prácticamente tipos de amigos que pueden haber a lo largo de la palabra. Nosotros nos vamos a dar cuenta de algunos de ellos. A lo mejor ustedes, si se ponen a pensar, ya pueden encontrar ejemplos de amigos que están en la palabra y que muchos de ellos no fueron de gran bendición, u otros sí, etcétera. Hay distintos tipos. Y es ahí también con qué intención vienen a la vida de la persona, en donde es ahí en el cual nosotros tenemos que aprender eh, a identificar la intención por la cual se acercan a la vida de uno. Entonces, claramente ahí podemos ver el término mismo de lej lejá, y eso nos da a entender de qué es vete de tu tierra. Aquí hay varios aspectos bien interesantes que nos ayudan a entender de dónde tenía que salir. Salirse de su tierra, posteriormente de la casa de sus padres, salirte de tu parentela, etc. Entonces, para que la profecía llegara a la vida, digamos, o la revelación de lo que el Eterno quería hacer en la vida de Abraham, habían dos cosas importantísimas que Abraham debía hacer y está relacionado directamente con el hecho de poder salir primero que todo de su tierra, ya del lugar en el cual pertenecía y posteriormente de su parentela. Y hasta el momento que él sale de la tierra, pero en ese momento no se lleva a cabo por parte de Hashem la revelación de lo que ha de hacer en la vida de Abraham, porque faltaba un proceso aún todavía, un paso, y era salir también de su parentela. Pero ustedes dicen, ya, pero estaba en su casa, estaba en su tierra, él salió de ahí, quizás quedaron muchos amigos, quedó mucha familia ahí, perfecto, no hay problema con eso. El asunto es de que al momento en que él sale, también va con su sobrino Lot. Y es ahí en donde tiene que llevarse a cabo esa separación, por así decirlo, para que de esa manera se pueda cumplir lo que el propósito por el cual el Eterno le está dando esta instrucción en este momento de la vida. Entonces, popularmente, o Ubratá, o Jabratá, perdón, o Mitutá, o un amigo, o la muerte. Esto nos enseña que siempre debemos tener también un amigo en quien confesarle nuestras cosas para que nos apoye o nos reproche para nuestro crecimiento personal. El problema muchas veces es el hecho de no solamente el no tener amigos, sino que esto va un poco más allá. En cierta manera, poder recibir la opinión de alguien que obviamente sea de la confianza de uno, que uno sepa quién es, una persona que en cierta manera sabemos de que si al momento en que va a dar un consejo, lo va a hacer basado en la sabiduría, basado en el conocimiento de la Torá o en el conocimiento del área en el cual se pueda manejar. Acá no se trata de que para cumplir con esta frase en particular, de que la persona llegue y busque así a un amigo, ah, ya, yo quiero que tú seas mi amigo, pongámonos de acuerdo para ser amigos y todo el asunto, no. Las amistades se dan, se pueden por características, por objetivos muy comunes, por afinidad, etcétera. Hay muchas razones por las cuales uno puede encontrar a un amigo o más de un amigo en particular. Entonces, lo que nos está diciendo acá netamente es el hecho de que también confía en los que están a tu lado, confía en tu amigo, porque nosotros muchas veces podemos caer en el error que está basado netamente en lo que es una vanagloria, una jactancia, un egocentrismo, etcétera, en donde pensamos que estamos haciendo todo bien, que no estamos haciendo cosas con errores, que no estamos cometiendo errores, ni nada por el estilo. Pero pienso de que siempre la visión de otra persona, la visión de un tercero y la visión sobre todo de alguien que es cercano a ti, claramente puede generar de que es ahí en donde pueda haber en cierta manera, un consejo que pueda ayudar al crecimiento personal de los demás. O sea, en cierta forma no creas de que eres una persona perfecta, una persona que no tiene errores o que podría hacer mejor las cosas. Por eso también la palabra del Señor nos dice de que
en la multitud de consejeros se pueden tomar buenas decisiones. Eh, Claramente entendiendo el concepto como tal y que no cualquier persona puede ser un consejero tuyo, o sea, tienes que tener mucha sabiduría para poder entender quién es tu consejero. Eh, yo he visto personalmente, muchas veces que personas que dicen, no, tienen hijos muy menores de edad, adolescentes y todo, y dicen, no, él es mi mejor amigo y me ha dado muy buenos consejos, hablando directamente de los hijos. Buenos consejos, no se pueden invertir esos roles en particular, sobre todo cuando se trata de menores de edad. ¿Qué consejo le pueden dar a un padre en particular? Sea, el rol de padre o el rol de madre tiene que cumplirse como tal. Entonces, cuando yo veo eso, de cierta manera digo, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la figura de padre o madre que está viendo ese niño, ese adolescente en particular, en donde es él el que necesita ser guiado? Así pasa también con los adolescentes que tienen una dificultad, un problema o están despertando muchas cosas. ¿Quién le piden un consejo? No solo pidas a un amigo que está viviendo un mismo proceso que tú y que quizá tiene peores bases y tú tienes muchas mejores bases. Entonces hay que pedírselo claramente a alguien que ya tiene un conocimiento como tal o ya ha vivido esa parte de la vida. Entonces, es acá en donde se dan cuenta que no, necesitamos de los otros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en particular. No se trata solamente como hay muchos llaneros solitarios que siempre se ven solos, que no requieren el consejo de nadie, etcétera. No, cuidado con eso porque tienen que haber personas que puedan ver algo distinto y que puedan hacerlo crecer. Así que en ese punto nosotros necesitamos a los amigos para nuestro crecimiento personal y es fundamental que puedan estar presentes también en nuestra vida. Respecto a este punto en particular, quiero citar lo que nos dice el Pirkei Avot en el extracto que está en la Ética en el capítulo 9 respecto a lo que es adquirir un amigo. Dijeron explícitamente adquiere y no dijeron hazte un amigo o procúrate un amigo. La intención con este concepto es que la persona debe adquirirse un buen amigo, aun si para ello debe perder dinero o posesiones, para que lo aconseje bien y lo ayude a componer su camino y todas sus cosas. Tal como dijeron, o jabrutá o mitutá, tener un compañero o es preferible la muerte. Y si no encuentra un amigo, debe esforzarse al máximo para conseguirlo. Nunca debe dejar de procurar hacer la voluntad de su amigo, y de esta manera se fortalecerán mucho los lazos fraternales con él, pues cada uno se esforzará por hacer la voluntad de su prójimo, tal como dijeron los sabios. Cuando quieras a alguien, no lo quieras a tu manera, sino que quiérelo a su manera, tal como dijera Aristóteles. El que ama, él y el amado son uno. Esto está relacionado con lo que es la ética, un comentario de la ética, capítulo 9 del versículo 4. Entonces, ¿qué es lo fundamental de todo esto? Lo fundamental netamente es el hecho de poder entender el significado mismo de la amistad. Entonces, ustedes pueden decir, pero ¿qué también, por qué está relacionado esto con Abraham? ¿Acaso cumple, digamos, con este propósito como tal? Efectivamente lo cumple. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ya es un aspecto de amistad, es en cierta manera también entenderlo como una característica de amistad, el hecho de que Abraham siempre estuviera muy preocupado de los demás. Lo hemos dicho en más de una predicación, en más de un tema, en donde prácticamente el concepto de él, de ocupar sus recursos netamente para haber hecho una tienda de reunión o tienda, una posada para que todos los extranjeros llegaran y pudiera hablarles del Dios vivo, claramente eso habla de un apego, de un aspecto de amistad profundo en la vida de Abraham. Entonces, más adelante también nosotros vamos viendo de que esos lazos de amistad tan profundos, incluso hasta pudo haberlo llevado a cabo hasta con su siervo, en este caso con Eliezer en particular, el cual después cumplió un rol fundamental en la vida de Isaac al momento en que él va y le busca a quien iba a ser su esposa. Entonces, ¿a quién Abraham le iba a dar esa gran responsabilidad? Claramente a una persona cercana que también podría considerar como un amigo.
Entonces, acá nosotros vamos viendo el poder de la amistad en particular. Me llama mucho la atención de que hoy en día a cualquiera se le llama amigo. Cuando tú vas con alguien y le dices, lo saludas y el otro te pregunta, oye, pero ¿quién es? No, un amigo. Después, no, no, un amigo, no. El concepto de amistad va mucho más allá de poder decirnos que es que estudié con él o lo conocí en un trabajo, es un ex colega, etcétera. Y prácticamente como que la palabra amistad o amigo o amiga, en cierta forma ha perdido su valor por el hecho de que la persona no ha adquirido como tal quizás la profundidad de lo que es una verdadera amistad. El verdadero amigo no siempre va a estar de acuerdo con lo que hagas, con lo que digas. En cierta forma va a generar que te puedas dar cuenta de otras cosas, etcétera. Como se ha dicho y popularmente, el buen amigo no es el que te dice sí a todo, sino que el que te muestra bajo un punto de vista una situación en particular para claramente el crecimiento del otro. Eso es lo que requiere una amistad. De lo contrario, no es una amistad. Si está basada en las envidias, en el rencor, en cosas que no van a generar en cierta forma, una edificación en la persona, a ellos no les podemos llamar amigos por ningún motivo. Entonces, relacionado con esto, podemos describir como tres tipos de amistades en este punto. Primero, la amistad de provecho, la amistad de comodidad y la amistad de valor. Si ustedes se dan cuenta, va desde lo más básico, lo más bajo, hacia un aspecto un poco más elevado, por el hecho de que con estos tres aspectos claramente nos encontramos a lo largo de la vida. Y es ahí en donde claramente tenemos que discernir con qué tipo de amistades nosotros nos queremos tocar o tener o encontrar. Cuando nosotros encontramos ese concepto de la amistad de provecho, eh, puede ser entre dos socios, por ejemplo, puede ser o de un rey y de sus súbditos, también se nos dice claramente, por el hecho de que es una amistad en la cual se van a forjar algunos lazos en particular, pero netamente para un desarrollo en particular, un desarrollo económico, comercial, etcétera, en donde efectivamente tienen planes y objetivos en común. ¿Por qué razón? Porque están caminando juntos en un camino en particular. Eh, pero también tenemos otro concepto del provecho y sobre todo nosotros lo vemos en esta parte del mundo, que está relacionado directamente con lo que es esa amistad por conveniencia, o sea, o eres amigo o son amigos tuyos por lo que eres o por lo que tienes, o netamente por lo que podrían adquirir de ti. Y cuando nosotros vamos viendo ese aspecto en particular, sin lugar a dudas debemos preguntarnos, bueno, si hay amistades de esa en mi vida, ¿qué es lo que hago con esas amistades? ¿Las sigo teniendo? ¿Les doy un tiempo? ¿Las pongo a prueba? ¿O las elimino de mi vida? Esa es la decisión de cada una de las personas. Pero es ahí en donde si tú aceptas y tú ya en cierta manera reconoces de que hay amistades por conveniencia en tu vida, eh, y si aún así tú las mantienes y que ellos siguen haciendo lo mismo en particular, el problema de eso es que tú estás permitiendo cosas que están demostrando de que tú puedes, para que no se vayan de tu vida, puedes estar aguantando cualquier cosa que te hagan. Y eso no está bien. Por esa razón, el concepto mismo, la base del amor hacia el prójimo es cómo tú te amas a ti mismo. Si tú permites de que los demás abusen de ti, abusen de tu confianza, abusen de tus recursos, abusen de tu tiempo, ten cuidado. No es una amistad que pueda generar una edificación para ti. Tenemos también el concepto de la amistad por comodidad, que se divide también en dos subcategorías, que es de placer y el otro que también es de confianza. Cuando hablamos de esta amistad de comodidad que está basada en el concepto del placer, por ejemplo, la de la de los hombres con las mujeres, es ahí en donde también se tiene que tener un aspecto un poco de cuidado. En el momento en que si efectivamente se trata de una amistad verdadera,
o se trata de una amistad disfrazada de amistad, pero hay intenciones completamente distintas a lo que se quiere mostrar que es esta amistad en particular. Y la de confianza se refiere a aquellas personas en las cuales uno puede confiar, con las que puede ser tal como es, o sea, no estar mostrando caretas, sino que tú eres de tal forma en donde te muestras como es tu esencia y la persona te conoce como tal. Esto sin tener que cuidarse en lo que hace o lo que dice. Claramente es la persona que en cierta manera es completamente transparente, no está escondiendo cosas y el esconder una cosa en particular va a generar de que a la larga la persona tenga quizás estar tapando una mentira con otra, con otra, con otra, por lo tanto ya eso ya no se trata de una amistad en particular. Eh, una persona con los cuales puede confiarle todos sus secretos, tanto los buenos como los más bajos, sin temer que por ello que su imagen se desprestigie ante su amigo o los demás. También está incluido dentro de la amistad de comodidad, pues cuando la persona alcanza una relación de tanta confianza con alguien, eso le produce gran placer. Y es ahí donde también vamos viendo de que hasta los silencios muchas veces no son incómodos por el hecho de que ya hay una amistad sumamente forjada y lo que es también una amistad muy verdadera. Por eso es importante tener amigos en la vida. No, nadie puede decir, no, no necesito de amigos. La verdad es que sí se necesitan los amigos en la vida. Tenemos la amistad de valor, que se refiere a que ambos amigos persiguen el mismo valor, es decir, el bien, y cada uno quiera ayudar a su compañero a alcanzar dicho bien juntos. Esta tercera categoría es la que se refiere a que hay que adquirir, que es semejante a la relación del rabí con su discípulo o del alumno con su maestro. Por lo tanto, esta amistad de valor claramente tiene un potencial mucho mayor y una mayor elevación por el hecho de que la persona prácticamente se está comprometiendo con el otro para el crecimiento, para el desarrollo, y de esa manera no escatiman en el esfuerzo para que el otro crezca, y se van claramente apoyando mutuamente. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de que las amistades sí son necesarias en la vida de la persona, por el hecho de que también está la confianza como para poder, como decíamos anteriormente, como para poder decir secretos, para poder decir las cosas que son sumamente complejas y aún así la visión del uno al otro no va a cambiar, sino que no se mira con unos ojos para enjuiciar al otro, sino que netamente para que pueda salir airioso de esa situación como tal. Es acá en donde en esta paracha encontramos el concepto de vete de tu tierra. Entonces, acá nosotros vamos a ir viendo unos aspectos que me llamaron mucho la atención al momento en que estaba desarrollando el tema. Y me encontré con algunas sorpresas bien bonitas respecto al significado mismo de vete de tu tierra, y dentro de los cuales podemos ver de que no se trata de salir huyendo de la tierra en donde él nació, no se trata de salir huyendo prácticamente de la familia. Para ello vamos a ocupar algunos aspectos de la gematría, algunos puntos de la gematría, cálculos más bien dicho, que nos van a permitir entender este concepto como tal, que no se trata de salir huyendo, no se trata de salir escapando, sino que se trata de un propósito que tiene que ser revelado al momento en que Abraham obedezca lo que el Eterno le instruyó. Entonces, acá vamos a ir entendiendo que cada una de las palabras que fueron dadas a Abraham nos van a enseñar a nosotros, a cada uno de nosotros, me habían dicho, de que debemos abandonar aspectos de nuestra vida, que son aspectos propios de la personalidad generacional, porque la familia es así, etcétera. Pueden haber muchos motivos por los cuales tú tengas un carácter en particular. Pero eso no quita de que la persona no cambie. ¿Por qué razón lo digo? Porque muchos dicen y se escudan en el que yo soy así, yo soy así, yo soy así y yo soy así. El tema es que muchas veces el yo soy así no sirve para nada, genera más problemas, genera cosas más
negativas que positivas. Entonces, no, la persona no puede seguir excusándose, es que yo soy así. No, porque si los demás también te están dando a conocer, o tu amistad te está dando a conocer, oye, trata de cambiar esto, trata de cambiar esto otro aspecto. No es que yo soy así. Si te están demostrando de que el yo soy así está dañando a los demás, sí o sí tienes que cambiar ese aspecto. O de lo contrario, vas a seguir dañando además a las otras personas y si no sigues el consejo del amigo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te va a dejar. Entonces, relacionado directamente con esto, nosotros vamos a encontrar de que sí hay aspectos que debemos abandonar. No les quiero decir acá de que empiecen a hablar, yo tengo esto, no, 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 porque más de alguna otra persona después te puede juzgar respecto a aquello y no estamos nosotros para juzgar a otros y para ponerte en un escenario en donde puedan hablar mal de ti, ¿no? En absoluto. Lo que nosotros tenemos que ver acá, si hay ego en nuestras vidas, claramente trabajar para que ya no esté. Y de esa manera nos vamos a poder unir a los demás. El ego genera de que las personas queden aisladas, solas, porque esa persona en particular piensa o cree de que no necesita de los demás. Entonces, si abandonamos el ego, claramente nos podemos unir a los demás, podemos ayudar a los demás y que efectivamente nos podamos poner en lo que es la empatía, o sea, netamente ponernos en la situación de los otros y claramente podamos llevarlo al camino de la Torá y al camino del Mesías, o sea, de lo contrario, imagínense. Se trata netamente de poder comprometerse con los demás para que de esa forma también puedan llegar al conocimiento de la Torá y al Mesías. Entonces se dan cuenta de que aquí estamos en otro punto, en otro aspecto un poco más elevado, en donde no solamente estamos ayudando a quienes están en nuestra misma fe, sino que estamos ayudando en quienes no conocen Torah y en quienes no conocen al Mesías. Y a través de nuestra acción, a través de nuestra vida, a través de nuestra forma de vida, lo debemos guiar para que puedan tener un encuentro genuino. Entonces, si hablamos respecto al proceso que tuvo que vivir Abraham, encontramos 10 acontecimientos fundamentales a lo largo de su vida, pero en este caso en particular debemos hablar de la primera prueba que deberá enfrentar. A ver, si nosotros nos ponemos a estudiar la vida de Abraham, podemos ver de que vivió 10 grandes pruebas. No las vamos a numerar, o sea, no vamos a explicar tampoco una por una en este estudio porque no está relacionado con las 10 pruebas de Abraham. Pero también ustedes, si quieren verlo, está muy bien explicado también en el Pirkei Avot, en donde se especifica claramente cuáles son las 10 pruebas de Abraham y así también en varios estudios rabínicos. Eh, no, lo que nosotros vamos a ver acá y vamos a profundizar netamente está relacionado con la primera prueba que se le pone a él. Y la primera prueba está en esta paracha, lo que es Lej Leja. La primera prueba que enfrentó Abraham se encuentra en el primer versículo de la paracha Lej Leja. Ve para ti mismo. Esto significa aléjate de las costumbres inmorales del mundo. Aprovecha tus recursos internos y descubre tu misión. Pongan mucha atención en este párrafo en particular por el hecho de que nos va a ayudar mucho a nosotros a poder centralizarnos de nuevo, a poder captar el camino correcto de nuevo. Nuevamente leo. Aléjate de las costumbres inmorales del mundo, aprovecha tus recursos internos y descubre tu misión, el propósito sublime de tu vida. Si es necesario, sé la única voz en contra del mundo, pero permanece firme en tu compañerismo con la Torá. No cedas. O sea, este párrafo en prácticamente está relatando cuál fue el consejo que Hashem le da. O sea, entendiéndolo claramente, esto está desarrollado basada en las palabras de Hashem en la vida de Abraham. Y es algo que nosotros también debemos tomar para nosotros mismos. Somos hijos de Abraham. Aléjate de las costumbres inmorales del mundo. Primer consejo. Debemos también aprovechar, sacar el mayor provecho a los recursos internos que el Eterno ha depositado en nuestra vida, trabajar el talento, trabajar los dones, trabajar el llamado, para que de esa manera los demás puedan ser edificados, no nosotros, sino que los demás. El descubrir el propósito también como tal, y está el propósito de nuestras vidas en lo que es la Torá. Y como hemos dicho en más de una oportunidad, no se trata de un propósito en particular,
uno y solamente. No, si la Torá nos habla del propósito de vida que está muchas cosas, de muchas. Y eso claramente nos ayuda a nosotros a poder entender el concepto de esto. O sea, al momento en que más voy estudiando Torah, más me voy internalizando en la Torah, voy descubriendo más y más cosas que tienen que desarrollarse en mi vida. Así que ese punto en particular claramente me ayuda a entender de que el alejarme de las costumbres inmorales claramente lo tengo que hacer a través de acercarme a lo que es la Torah. Si es necesario ser la única voz en contra del mundo, y es ahí donde hay una dificultad, sobre todo hoy en día, en donde quizá dentro de la familia eres el único o la única que está sirviendo a Hashem, y sobre todo que está relacionada directamente con el judaísmo mesiánico como lo estamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Claramente se hace mucho más difícil porque el ambiente es distinto, no está el ambiente de llegar a tu casa y que sea Shabbat, por ejemplo. No está el ambiente en tu casa en donde tú sabes que el momento en que llega el calendario o las fechas del calendario para celebrar las Moadim, claramente no está el ambiente, no está la preparación, etcétera. Entonces te puede costar un poco más. Pero aún así, no debes ceder, sino que debes ser incluso hasta la única voz en tu casa para que de esa manera tú puedas permanecer firme en tu compromiso, también en tu compañerismo con la Torah. Por lo tanto, no puedes ceder. Es ahí en donde también dentro de nuestros círculos como tal, quizás somos los únicos que estamos en esta fe, pero no podemos ceder, sino que debemos permanecer firmes, comprometidos y también con ese compañerismo con la Torah. Dicho eso, nosotros tenemos que estar buscando netamente la fuerza interior, y eso es lo que ocurrió con Abraham. Acá hay un aspecto en particular en donde muchos comentaristas señalan que Abraham tuvo que enfrentar solo esta prueba, sin la ayuda de Hashem. Entonces, ¿por qué llegan a esta conclusión? ¿Y cuál es el resultado de esta conclusión? Y es el hecho de que debían salir cosas, aspectos de la vida de Abraham y descubrir lo que efectivamente había como potencial en él. En cierta manera, cuando tú pones a solucionar un problema a tu hijo o a tu hija, ¿qué es lo que tú haces? Hay dos posibilidades. O tú le solucionas el problema o das herramientas, das una guía para que él o ella lo solucione con el fin de que ella pueda avanzar, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda tener una nueva experiencia de cómo poder solucionar esta dificultad, solucionar este problema como tal. Así que como tú te puedes dar cuenta, en cierta manera, lo que tú estás haciendo con tu hijo cuando tú dejas que él solucione sus problemas, claramente basado hasta el nivel en donde él pueda hacerlo, pero cuando tú lo estás dejando, estás desarrollando en él muchos aspectos. Él está descubriendo cosas de su carácter, está descubriendo cosas de su interior, la fuerza que puede tener. ¿Por qué razón? Porque si eres tú quien le soluciona todo siempre, ¿de qué manera va a crecer? ¿De qué manera él va a descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades? Es el momento en el cual, en donde pasa una situación de crisis, una situación grave, una situación compleja para él, en donde prácticamente puede salir aspectos que estaban escondidos o que eran desconocidos y que de esa manera va a generar de que pueda tener un mayor grado de madurez. Para muchos resulta algo incongruente esta conclusión, ya que siempre es requerida la ayuda de Hashem para poder ser victoriosos ante alguna prueba que se presente, pero concluyen que Abraham debía descubrir la fuerza interior para vencer. Entonces, por lo tanto, Dios le negó ayuda a Abraham para que él descubriera los tesoros ocultos que habían en su interior y creara esas cualidades personales inmortales que le permitirían a sus descendientes sobrevivir para siempre. Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta de que Abraham es un modelo, pero espectacular respecto a cómo el pueblo, cómo nuestro pueblo tiene que enfrentar y cómo ha enfrentado a lo largo de la historia las pruebas como tal. Nosotros vemos de que a lo largo de la historia, Israel, nuestro pueblo, ha sido la nación que más ha sufrido a lo largo de su historia. Permanentemente ha sido quitado de su tierra. Podemos ver que permanentemente ha tenido la amenaza de destrucción.
Podemos ver cómo, en cierta manera, las naciones de la tierra, a lo largo de la historia, han querido, y así también nosotros lo vemos en el aspecto profético, han querido la destrucción de Israel. De cierta manera, para los que odian a Israel y para que está relacionado directamente con muchas naciones del mundo, en cierta forma es como lo mejor es que no estuviera presente en la faz de la tierra, por así decirlo. Entonces, claramente, si vemos un pueblo resiliente, si vemos un pueblo que se ha levantado, que ha permanecido, que no ha cedido, es nuestro pueblo. Entonces, por esa razón en particular, también se nos da la parábola en el Brit Hadashah, del que construye su casa sobre la roca y el que construye la casa sobre la arena. ¿Acaso eso no es un aspecto judío? Claramente que sí. Y ese aspecto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros de que el que vengan vientos es una realidad. El que vengan tempestades a la vida de las personas, claramente es una realidad. Pero efectivamente el punto en particular, el que va a hacer la diferencia, es en dónde esté posicionada la base, el fundamento de la vida de cada una de estas personas, o si es en la roca o si es en la arena. Por lo tanto, esa gran diferencia está relacionada directamente también con la fuerza interior, el hecho de poder descubrir de que en el Eterno, a pesar de que quizá en este comentario en particular se ve de que no está la ayuda de Hashem, pero sí están las herramientas que Hashem dio para que pudiera ser victorioso. Si analizamos la historia de nuestro pueblo, debemos reconocer que posee una fuerza interior que se le ha permitido sobrellevar las terribles pruebas que ha debido enfrentar a lo largo de su historia. Acá nosotros vamos viendo la fortaleza de Abraham como un diseño. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos acá? Gracias a que Abraham superó esa primera prueba y salió de su país, el lugar de nacimiento y de la casa de su padre, también nosotros fuimos capaces de adaptarnos en las tierras, en nuevas tierras a las que el destino nos llevó a lo largo de los siglos. Claramente, o sea, partamos desde el episodio de Egipto hacia adelante. Posteriormente veamos el episodio al momento en que los asirios conquistan al pueblo de Israel. Más adelante podemos ver a Babilonia, lo que hace con el reino del sur. Posteriormente vamos viendo qué es lo que ocurre al momento en que tiene que ser construido el segundo templo, o reconstruido, más bien dicho, y sobre todo en las murallas, las paredes de Jerusalén, etcétera, al momento en el cual tenemos un protagonismo como Esdras en particular. Aparte de eso, más adelante vamos viendo lo que ocurre en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y del templo a mano de los romanos. Entonces, nosotros vamos viendo, y para qué hablar el hecho horrendo de que ocurrió en el siglo XX en contra de nuestro pueblo, nuestra tierra. Más que de nuestra tierra, en contra de nuestro pueblo. Entonces, es ahí donde vamos viendo de que el ejemplo mismo de Abraham ayuda a que el pueblo, nuestro pueblo, pueda tener esa fortaleza y esa fuerza a lo largo de todos sus años de historia. Aparte de eso, debido a que Abraham fue capaz de conservar su fe a pesar de la hambruna y la dura prueba del secuestro de Sara, nosotros fuimos capaces de conservar la fe en tiempos de absoluta oscuridad, cuando todo parecía perdido. Debido a que Abraham fue capaz de responder al llamado de Dios y ofrecer en el altar a su hijo Isaac, los padres judíos pudieron superar las pruebas de Hitler de cada generación. De esta forma, cada prueba de que Abraham superó se volvió parte de nuestra genética espiritual. Entonces, si nosotros vamos viendo de que constantemente la amenaza y las fuerzas son para destruir a nuestro pueblo y a nuestra tierra, y nuestro pueblo sigue adelante, sigue en pie, se levanta nuevamente. Y como podemos ver hoy en día, cómo es una potencia tecnológica, cómo es una potencia en la medicina, cómo es una potencia en varios aspectos de la sociedad, eso no es una casualidad, sino que es como Hashem
puede bendecir a un pueblo, porque es su pueblo, porque somos su pueblo, pero está relacionado directamente con un diseño, con algo que el Eterno entregó basado en Abraham, la fuerza interior para poder hacer frente a cada situación. Este extracto es netamente de Revitzin Etzer Jungreis. Lej Lejá y su gematría. Cuando calculamos la gematría de Lej Lejá, Meat Tzach, Bemimolat Teja, Be Mibeit Abijá, descubrimos que es de 1488. Ahí están desarrolladas cada una de esas palabras. Pero, aparte de eso, vemos una deliciosa expresión talmúdica, donde nos proporciona la clave para entender el primer versículo de la Parashá Lej Lejá, o Jabrutá o Mitutá, o compañerismo o muerte. Se dan cuenta de que tiene la misma gematría, 1488. La misma que nosotros vimos en toda esta frase, 1488. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que descubrir respecto a estos dos cálculos gemátricos? A continuación del versículo es bastante elocuente al respecto, o sea, la continuación misma del versículo. A la tierra que te mostraré. Esa es la continuación de lo que hemos estado estudiando hasta este momento en particular. Entonces, cuando calculamos la geometría de Asher Arejá, yo que te mostraré, descubrimos que es 723, como la de Bajabá, Be Ajú, Be Rahut, con amor, con hermandad y amistad, o sea, con compañerismo. Se dan cuenta de que a través de la gematría nosotros nos encontramos con el mismo concepto del compañerismo, de la hermandad, del amor, de la amistad que hablábamos en un principio. ¿Por qué razón? Porque de esta manera nosotros podemos entender el plan del Eterno en nuestras vidas. Tiene que existir un compañerismo. Por eso la palabra del Eterno nos dice: andarán dos juntos en un camino si no estuviesen de acuerdo. Nosotros debemos de tener personas que estén a nuestro alrededor, personas con las cuales caminar. Aparte de eso, nosotros entendemos lo siguiente. ¿Por qué razón en el Brija de allá vamos viendo de que en la comisión de los Sheliachim iban de dos en dos? Claro, porque al momento en que uno estaba débil, el otro lo levantaba, y si el otro estaba débil, el otro también lo levantaba. En cierta manera, lo que uno tenía, el otro no lo tenía, se complementaban y podían llevar a cabo un plan buenísimo, un plan perfecto. Ese es el concepto como tal, y que no debemos olvidarnos nunca de ese concepto. En cierta forma, cuidar del otro y que el otro también cuide de uno, para que de esa manera podamos avanzar, podamos crecer. Entonces, es acá en donde se le está mostrando prácticamente de que la salida está no solamente de salir de un lugar físico, sino que también salir de aspectos internos, interiores, salir del yo, para que de esa manera él pueda compartir, pueda estar con los demás, y así se pueda llevar a cabo el plan de redención del Eterno. Otro término que nosotros encontramos: vete hacia ti mismo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Vete a tu rectificación para ti. ¿Era necesaria una rectificación? Absolutamente. Toda persona necesita de una rectificación. Todos nosotros necesitamos ser rectificados. Esta sencilla frase nos reserva varias sorpresas. En primer lugar, la expresión tu rectificación para ti, nos encontramos con dos palabras, que es el tikkun, lo que podemos ver ahí como letikuneja, y también tenemos la palabra garem, que está relacionada con le garmeja. Cada una de ellas situada como por casualidad entre una lamed y una haf, sofit, las letras que conforman la expresión lej leja. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo dos aspectos en particular. Lo que es esa rectificación, que está relacionada directamente con lo que es el tikkun. Y es ahí en donde Abraham necesitaba pasar de una posición espiritual a otra. Tenía que pasar de un escenario a otro. Y ese escenario netamente está relacionado con la transición de sal de ti mismo, o en este punto en particular, vete hacia ti mismo, para que de esa manera tú puedas ver qué es lo que tú tienes que rectificar. ¿Qué es lo que nosotros debemos rectificar? Debemos centrar en este concepto.
No piensen netamente de que todo está bien, de que todo está perfecto y que listo, ya no. Tenemos que ser sumamente sinceros, como lo hacemos cada día, el momento en que confesamos delante de Hashem. Y sobre todo cuando nos encontramos en Yom Kippur, donde confesamos todos los pecados que cometemos a lo largo del año. Nosotros acá debemos tener clarísimo la importancia del tikkun, de la rectificación. No solamente una techubá, que es fundamental e importante, sino que también el concepto mismo del tikkun, que es la rectificación, que eso va a generar automáticamente de que cambiemos de la misma forma en que lo hizo Abraham, de un nivel hacia el otro. Si no hubiese existido una rectificación, ¿ustedes creen de que Abraham hubiese sido capaz de enfrentar las demás pruebas que le vinieron a su vida, sobre todo también con la atadura de Isaac? En absoluto. Solamente el Eterno a través del acto de rectificación, el acto del tikkun, el acto de elevarlo de nivel, pudo ser capaz de poder llevarlo a una prueba como tal, como la que nosotros vamos a ver más adelante. Para rectificarte, me gusta mucho el comentario de Juli para de Jorgi, que plantea lo siguiente. Los comentaristas nos enseñan que podemos entender el letikuneja para rectificarte como para rectificar tu nefesh, o sea, tu alma en la tierra de Israel mediante el cumplimiento de mitzvot. Por eso se le ordena a Abraham dirigirse a una tierra que es la tierra de Israel, y él le gormeja como que allí merecerás conocer la raíz de tu neshama, o sea, en ese lugar, en esa tierra. Y como hemos visto en más de una oportunidad, que llegar a Israel o llegar a Jerusalén es elevarse, es llegar a un nivel mucho más alto por el hecho de que espiritualmente es el lugar más alto de la tierra. Entonces, nosotros hablábamos anteriormente, ¿qué es lo que tiene que pasar para que una persona sea considerada un tzadik? Tiene que desprenderse de la mala inclinación. Y en esta paracha no solo vemos la salida de Abraham de su tierra, sino también debe cumplirse la otra parte de la instrucción, que es salir de su parentela. Y es acá en donde nosotros vamos a ver algo sumamente interesante, de que para que ello ocurra, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos la figura de Lot y tiene que salir de su vida. Por lo tanto, es ahí en donde podemos encontrar varios aspectos que son muy interesantes de Lot y que vamos a ver rápidamente. Lot escogió la planicie del Jordán y se dirigió hacia el oriente. Entonces se separaron el uno del otro. ¿Y por qué ocurrió esto? Netamente porque ya Lot también se transformó en un hombre rico. Y las riquezas de Abraham y de Lot se juntaron en un lugar y los pastores de ambos comenzaron a pelear. Entonces era muy necesario de que ya separaran aguas. El asunto es de que aquí ocurren varias cosas en particular bien interesantes, y es el hecho de que vamos viendo algunas características de Lot como tal, a diferencia de Abraham. Y eso claramente nos va a decir cuál es la decisión que uno y otro toma relacionado directamente con principios. La persona que efectivamente se desprende de la mala inclinación tiene un grado de resultado, y la persona que no se desprende de la mala inclinación tiene otros resultados en su vida. Entonces, ¿cuál es la razón profunda de esta separación? Si nos tomamos de los comentarios de Baal Haturim, él nos va a explicar que a partir de un sorprendente notaricón, acá es prácticamente sacar lo que son las primeras letras de cada una de las palabras. Entonces ahí nosotros vamos haciendo otra palabra en particular para que la paz se mantenga entre ellos. Si tomamos, o también se pueden tomar las letras finales, ¿ya? Como en este caso en particular. Y si tomamos las letras finales que componen la frase que ya vimos anteriormente, nos encontramos con esta palabra. Si ustedes se fijan, tenemos la palabra shalom. Tenemos una chin, una lamed, tenemos una bab y tenemos una mem sofit. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? De que la razón por la cual Abraham debía separarse de su sobrino Lot es porque es ahí en donde iba a encontrar el shalom para su vida. ¿Por qué?
porque ya no podían andar juntos, ya no estaban de acuerdo en todo. O sea, llega un punto en particular en donde la persona para poder avanzar tiene que dejar a otros, porque los que están pueden ser prácticamente instrumentos de retención, instrumentos de tropiezo, prácticamente como fortaleza, o sea, en la persona donde la persona no puede avanzar. Entonces, dicho eso, lo fundamental de esto es entender el concepto como tal. ¿Por qué? Pero ¿qué tiene que ver esto de lo que es el shalom desprendiéndose de la mala inclinación? Lo que tiene que ver es que está relacionado con que Lot, en este punto en particular, grafica lo que es la mala inclinación. Entonces, lo que está haciendo Abraham, está dejando a Lot, se está desprendiendo de Lot y se está desprendiendo de la mala inclinación. Por esa razón encuentra el shalom. Si no encontrara el shalom, o sea, si no se desprendiera de la mala inclinación, nunca podría encontrar el shalom. La persona que está con una mala inclinación no puede encontrar el shalom para su vida. Entonces, ¿qué es lo que representa Lot? Lot representa la mala inclinación. Es la serpiente que fue maldecida y el mundo fue maldecido por ella. Si a 243 la gematría de Abraham le restamos 39, la gematría de Lot, escrito sin la letra Bat, le estamos quitando lo que es la mala inclinación. El resultado de esta resta 204, la gematría de Tzadik, el justo. Entonces, es aquí donde vamos entendiendo de que para que una persona pueda ser justa, tiene que alejarse de la mala inclinación. Entonces, sal de tu tierra y de tu parentela. La pregunta es, ¿a qué cosas debemos salir? ¿De qué cosa debemos salir? ¿De qué persona debemos salir? Para que de esa manera podamos encontrar el shalom y así también poder ser consideradas personas justas. Realizaré la promesa. El sabio Baal Haturim comienza su comentario a esta parachá diciéndonos, Dios se refiere a Abraham diciéndole, cuando tengas 100 años, lo cual corresponde a la gematría del Lej realizaré la promesa. Y haré de ti una gran nación, porque Isaac nacerá de ti. Además explica, Dios se refiere a Abraham porque desde que dejó su patria, le otorgaré 100 años más que corresponden a la gematría Lej, porque Abraham se fue de Harán a la edad de 75 años y el total de sus años fueron de 175. O sea, literalmente Lej significa ve hacia ti. Dios le está sugiriendo a Abraham la introspección, el ir hacia su propia esencia. Y aquí me tomo también de unos comentarios de nuestro rabino que nos habla respecto a lo que es Lej Lejá. Y nos dice que las palabras Lej Lejá, ponte en marcha, que tenemos 73 y 17, fueron dadas a Abraham, quien trajo consigo el botín de las naciones, a los conversos llamados las almas que habían adquirido en Harán. Este es el aspecto profético de todo este tema. En cierto modo, Abraham no solo adquirió las almas de los gentiles, sino que a través de su obediencia de criar a los gentiles, su propia plenitud fue completa. Israel no puede estar completo sin su gran tesoro, que son los gentiles. ¿Quiénes fueron exactamente la muchedumbre abigarrada que salió de Egipto? Rachi comentó con autoridad que fue la muchedumbre abigarrada, la que es una mezcla de varias naciones que se habían convertido en prosélitos, en conversos. Por lo tanto, extendiéndose mucho más allá de los egipcios, varias naciones vinieron y se convirtieron en la casa de Israel. Aún así, la conversión se llevó a cabo en el sentido tradicional. Fue más bien una conversión del corazón, similar a Esther 8:7. El propósito central del relato del Éxodo es que Israel cumpla con su llamado para lograr plenitud de las naciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos de todo aquello? Sin el paso de fe, sin la obediencia de Abraham, no podía salir de sí mismo o vete para ti mismo.
descubre lo que hay en ti, descubre lo que tienes que sacar para que yo pueda hacer una obra poderosa en ti. La obediencia, sal de ese lugar de idolatría, de ese ambiente, idolatría, de ese ambiente que puede generar el pecado. Es el consejo también para nosotros. Sal del ambiente que te genera el pecado, sal del ambiente que genera que transgreda, que genera que no avance, de que no exista lo que es una buena inclinación. Descubre lo que está relacionado directamente con la mala inclinación en tu vida para que tú puedas salir y puedas ser considerado un justo, un sadik, porque de otra forma, claramente, lo que ha de ocurrir es que los lot siempre van a estar presentes en tu vida. Si tú no dejas salir a Lot de tu vida, si tú no te desprendes de Lot, siempre vas a estar con una mala inclinación, siempre. Y para que la visión de Hashem, la respuesta de Hashem, la profecía de Hashem llegue a la vida de la persona de la misma forma en que llegó a Abraham, fue después de haber sacado, desprendido de Lot que representa la mala inclinación. Si el Eterno ha tenido misericordia, aún teniendo mala inclinación, cuánta más misericordia, poder, cuánto más revelación al momento en que la persona salga completamente de esa mala inclinación. Por lo tanto, los Lot en la vida nos sirven para nuestro crecimiento y desarrollo. Así que el Eterno dé a cada uno la fuerza, la revelación misma como tal, para que de esa manera podamos entender la importancia de lo que es salir de la tierra y así también salir de la parentela, pero en el concepto y en el contexto que nosotros lo hemos visto también en el tema del día de hoy. Que Hashem les bendiga y que puedan disfrutar mucho este Shabbat.